¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy nos encontramos en otro episodio más de La Voz del Derecho, traído por parte de nuestros amigos de Seúlver Puebla. El día de hoy tenemos una invitada que es toda una institución en nuestro estado, en ámbitos de administración de justicia, la abogada María Guadalupe Muñoz Pérez, candidata por el sexto circuito en materia penal. Candidata, qué gusto tenerla con nosotros el día de hoy. De verdad, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación con nosotros. Hola, ¿qué tal, Paco? Me da muchísimo gusto que me hayas invitado y sobre todo que a través de tu conducto pueda ser escuchada a toda tu auditorio. Te agradezco mucho la invitación. No, al contrario, hemos considerado que es muy importante ahora que estamos en vísperas del tema de la elección, estamos a casi 20 días de que se produzca este cambio de paradigma completamente en cómo se eligen a las personas juzgadoras, pues invitarlos a ustedes que han decidido ser parteaguas de este cambio y que nos cuenten cuál es su experiencia. Pero antes de eso quisiera que nos hiciera el favor de comentarnos con nuestro auditorio. Sé que no necesita presentación, pero a lo mejor darles una pequeña introducción de pues toda esta carrera que usted tiene. Pues te agradezco y nuevamente les reitero para quienes no me conocen, pues me presento, soy María Guadalupe Muñoz Pérez. Actualmente trabajo en el Poder Judicial del Estado de Puebla y tengo 25 años ya en esta institución de impartición de justicia, que evidentemente, ¿qué te puedo comentar, Paco? Pues bueno, yo ingresé al Poder Judicial en el año 2000 y cubriendo interinatos en unos cargos que evidentemente no requerías tener el título de abogado, pero yo lo que decía, pues que me den la oportunidad de entrar a trabajar, que vean, que conozcan mi trabajo, sobre todo para seguir adelante, impulsar lo que es una carrera judicial. Tuve la oportunidad de ser comisario, escribiente, secretaria proyectista de primera instancia, de segunda instancia. Después hubo concursos de oposición para acceder al cargo de juez de oralidad penal. En ese trayecto, pues decido ingresar a este concurso de oposición. Quedo en la lista para que eventualmente me dieran la adscripción. Mi primera adscripción fue en el Juzgado de Oralidad Penal de Libres, con competencia jurisdiccional en lo que es Teciutlán, Ciudad Cerdán. Después me cambian de adscripción aquí en lo que es la capital poblana, igual como juez de control, y posteriormente me cambian ahora como juez tribunal de enjuiciamiento, aquí mismo con competencia estatal. Luego surge, a raíz de la reforma que hubo aquí en el estado en el 2022, pues se crea lo que es el Consejo de la Judicatura y me mandan llamar para formar parte ahora del Consejo de la Judicatura. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues por lo menos toda mi trayectoria la he realizado aquí en el Poder Judicial del Estado de Puebla. Y siempre le ha tocado ir iniciando nuevos proyectos. Nuevos proyectos, y mira, la verdad es interesante, ¿no? Desde que entras a trabajar y luego te despojas de lo tradicional y bueno, viene el cambio para el sistema acusatorio y viene la capacitación y bueno, eres muy joven, pero en aquel momento no había maestrías. Entonces, toda la capacitación eran cursos, diplomados y ya fuimos de los primeros servidores judiciales a los que enviaron para su capacitación y ya cuando se implementó el sistema acusatorio, pues pedían un cierto número de horas, las cuales pues evidentemente cubrí y concurso, hago mis exámenes y logro acceder al cargo de juez. Y luego ya estando aquí en el en el Consejo de la Judicatura, pues viene la reforma al Poder Judicial de la Federación y que evidentemente es como en cascada también para las entidades ese cambio, cómo vamos a acceder ahora a un cargo del Poder Judicial tanto de la Federación como de los estados. Claro, yo veía esta parte de la reforma y lo decía hace un momento, ¿no? Me parece que es completamente un cambio de paradigma en cómo es el diseño de la administración de justicia. Claro. Pero si nos pudiera hablar un poco más, tal vez, obviamente, con toda esta experiencia que usted trae y desde la posición en la que usted ahorita está, ¿no? Eh, Tanto en el ámbito de la judicatura del Estado como a lo que está aspirando, ¿cuál es su opinión acerca de la reforma judicial? La reforma al Poder Judicial evidentemente es un cambio en cómo ahora vamos a acceder a formar parte de este nuevo Poder Judicial, tanto de la Federación como del Estado. ¿Por qué? Porque anteriormente tanto el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pues los titulares son elegidos a través del voto de la ciudadanía y el Poder Judicial no, porque el nombramiento se daba dentro del mismo Poder Judicial a cargo de la autoridad competente.
Y ahora se cambia ese paradigma y ahora sucede que si tú quieres acceder al cargo de juez, magistrado o ministro, pues evidentemente tienes que acceder a ese cargo, pero ahora a través del voto de la ciudadanía. Es una transformación, es un cambio ahora para acceder, para formar parte del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, a diferencia de que anteriormente, pues, te nombraba la autoridad, ahora cada uno de los poderes lanza su convocatoria y tú decides con qué poder presentas tus documentos para hacer tu registro y eventualmente si pasas a la votación o no. Y en el caso de la suscrita, pues bueno, decidí presentar mis documentos ante el Poder Ejecutivo de la Federación. Bien, ahora nosotros encontrábamos en redes sociales, comentario de los compañeros, de la gente en general, que está existiendo un poco tal vez como de resistencia a este cambio, ¿no? Es algo que es normal en cualquier cambio, diría yo, pero especialmente están estas dudas de si debo ir a votar o no debo ir a votar, o si la utilidad que tenga el voto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que usted nos comentara, ¿por qué la gente debe de ir a votar? ¿Por qué es importante participar en este ejercicio? Súper importante. Y te voy a explicar por qué. Te había comentado previamente que anteriormente la autoridad era la encargada de realizar el nombramiento, porque para el ejercicio de la función pública se da el nombramiento bien para realizar un trabajo intelectual o material. Pero ahora se despoja la autoridad de esa facultad y la traslada a la ciudadanía. Y la verdad es un hecho histórico, así como cuando por primera vez se reconoció el voto para la mujer, porque en un principio esta actividad era propiamente una facultad para los hombres, no para las mujeres, porque estaba reservada, digamos, por lo que históricamente se le ha endosado ese valor al hombre en comparación con la mujer en un contexto social. Entonces, hasta que se le reconoce el voto a la mujer, empieza a ejercer ese derecho. Pasan los años y esto constituye un momento histórico, porque por primera vez estos nombramientos de jueces, magistrados y ministros no queda a cargo de la autoridad, sino que ahora yo como poder ejecutivo, legislativo y judicial recibo documentos. Cada uno de los poderes, pues evidentemente tiene un consejo para verificar los perfiles idóneos o no. Una vez que se sigue todo hasta la insaculación, pues evidentemente ya están las personas que vamos a ser electos el 1 de junio. ¿Por qué es importante la votación? Porque ahora la ciudadanía va a ser la encargada de elegir quiénes van a ser sus futuros jueces, magistrados y ministros. De ahí la importancia, porque yo pongo siempre un ejemplo así tan común, tan lógico. Si yo tengo una afectación a mi salud, un dolor que de plano ya no lo tolero, pues voy al médico, ¿no? Y nadie quiere ir al médico, pero al menos yo le tengo pavor al médico y más a una inyección. Me curo solo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la mejor opción. O sea, no nos vamos a poner en manos de cualquier médico, sino de alguien que sabemos que nos va a dar buenos resultados. Lo mismo pasa con los jueces, los magistrados y los ministros. Digo, nadie que quiere tener contacto con un juez, con un ministro y con un magistrado, y es lógico, porque si vamos con ellos es porque tenemos un problema. Y aun cuando nosotros estamos aquí realizando esta función jurisdiccional, pues no dejamos de ser personas y podemos tener incluso este tipo de problemas en el ámbito penal, civil, administrativo, laboral, en el tema que tú quieras. ¿Y cuando tenemos contacto con ellos? Si tenemos un conflicto. Entonces, así como los doctores, ¿quién quiere ir a ver a un juez? ¿Quién quiere ir a ver a un magistrado? No, Nadie. tocamos más. Exacto, yo coincido contigo. Pero si tenemos ese problema, que eventualmente tenemos la necesidad de acudir ante el juez, el magistrado, el ministro, pues tenemos que tener los mejores perfiles, ¿no? Debemos saber a quiénes vamos a elegir. Por eso debemos fomentar esa cultura del voto, sobre todo porque es un hecho histórico y cuando es un hecho histórico es por primera vez. Hay muchas personas que no están informadas de cómo se va a ejercer el voto. Fíjate que a raíz de que se da todo esto y se inicia todo el proceso de a partir del 30 de marzo, he tenido contacto con diversas personas. Algunas son empáticas en recibir la información, otras personas son alejadas de este tema, pero hay incluso quienes te dicen,
¿Y sobre qué vamos a votar? Y no son votaciones nada más para los abogados o también para nosotros. Y tú dices, no, o sea, son votaciones para toda la ciudadanía. Claro. ¿Quiénes nos van a conocer? Pues eventualmente quienes han tenido contacto con nosotros como funcionarios judiciales, ¿no? Sin importar el rol que estamos desempeñando, pero pues bueno, me he desempeñado en materia penal, ministerios públicos, los defensores públicos, los abogados particulares, los asesores, incluso los particulares que van en su calidad de víctimas, de personas investigadas, acusadas. Son las únicas personas que me conocen, pero la ciudadanía en sí no saben quién es María Guadalupe, no saben a qué me dedico, no saben cuál es mi formación. Ese cambio de selección de jueces, pues la estructura, la transformación de cómo se va a llegar a formar parte del nuevo poder judicial, tanto de la federación como del estado. Entonces, por eso te digo que sí es muy importante fomentar esta cultura del voto, porque quienes van a elegir son las y los ciudadanos. Por eso, pues evidentemente, yo creo que todos tenemos que ejercer un voto objetivo, razonado, para verificar qué perfiles vamos a elegir para que sean los eventuales ganadores y que accedan a los cargos a los que aspiramos. Porque yo diría que es todo un reto, tanto para los que vamos a votar como para ustedes que se han presentado, ¿no? Porque Efectivamente. de inicio ustedes es lo que platicábamos un poco antes de iniciar, ¿no? Es salir un poco del escritorio. Por supuesto. Y ahora presentarse de frente con la gente. Y de este lado de los que vamos a votar es decir, bueno, si estoy comprometido en verdad, voy a revisar los perfiles, voy a checar cuál, como dicen, ¿no? Cuál es la formación, quién es, porque es cierto, o sea, no conocemos a todos los candidatos. Es correcto. Y uno diría, estamos en el medio, estamos esto, pero la gente también nos toca como informarlos un poco a nuestras familias, a nuestra comunidad, hacer este papel que nos toca con la vida en democracia, ¿no? Porque si no, entonces sí va a quedar como pues, un voto en blanco, ¿no? Pero es que es tarea tanto de ustedes que se han animado, y más usted, yo lo digo por vocación, ¿no? Sí. Porque tantos años nos indican una cosa, que lo hace por vocación más que nada. Y de este lado es decir, bueno, voy a comprometerme y voy a analizar para ejercer el voto. Más allá de por quién lo haga, o sea, voy a participar porque el cambio ya está. Efectivamente, mira, lo acabas de decir perfecto. Un cambio tanto para los servidores públicos como para la ciudadanía, porque evidentemente estamos acostumbrados a estar en nuestras oficinas, a resolver nuestros asuntos. Concluíamos nuestra labor jurisdiccional y pues bueno, ya te dedicabas a tu vida personal, pero ahora no, ahora sales de ese escritorio, sales de tu oficina y ahora tienes que llegar a la ciudadanía, informarles quién eres, cuál es tu trayectoria. Y de verdad que sí es muy complicado. Es una labor titánica que nos estamos enfrentando nosotros como candidatos y que desconocíamos esta parte de ser sensible, de caminar, de tratar de convencer a las personas, de decirle por qué soy la mejor opción o por qué pido su voto a mi favor. Porque quiero estar ahí, ¿no? Sí, y ahora también, digo, también para la ciudadanía es un gran cambio, porque yo creo que, fíjate que la forma en cómo estamos haciendo campaña, para mí es un inicio de las próximas campañas. Y digo también porque pues, vamos a proteger el medio ambiente, porque si te das cuenta, ahorita nuestras campañas, las que tenemos autorizadas, es digital en redes sociales o bien en papel biodegradable. Entonces es un cambio, digo, tanto tú como yo estamos involucrados en lo que es la materia jurisdiccional. ¿Y qué es lo que pasa? No estamos ajenos a las reformas. Viene la reforma a una ley y bueno, tenemos que adecuar ahora nuestros criterios, aplicarlas en concordancia con los tratados internacionales. Entonces, ahora viene la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo vamos a acceder al cargo? Es de una manera completamente distinta. Ah, bueno, pero ahora vamos a hacer campaña y esta campaña por primera vez es distinta a la que la ciudadanía está acostumbrada a ver. Entonces, es un cambio para todos porque estamos acostumbrados a ver campañas en radio, televisión, lonas espectaculares, parabuses, perifoneo. Y en este tipo de campañas, no. ¿Cuál es la tendencia? Generar esa cultura de lo digital.
porque es un cambio. Sí. Es un cambio, digo, incluso hasta las conductas que son relevantes para el derecho penal, pues cambiaron, porque no son las mismas de hace 20 años. Incluso los teléfonos que anteriormente utilizábamos, vuelvo a decir, tú eras muy joven, No era eras un niño, pero no es lo mismo que ahora cómo la tecnología ha incursionado, incluso es el medio para la comisión de muchas conductas delictivas, ¿no? Entonces, esos cambios tenemos que irnos adecuando como sociedad. Primero, que la sociedad se acostumbre a una campaña distinta de cómo vamos a elegir los mejores perfiles, cómo vamos a ejercer el voto y también, si tú quieres formar parte del Poder Judicial, también tienes que adecuarte al cambio y ahora, si pasas todos los filtros, tienes que hacer una campaña y sobre todo tienes que convencer a la ciudadanía el por qué quieres acceder al cargo. Y porque yo siempre he dicho es porque es una labor muy delicada, de mucha responsabilidad. Lo que tú tienes en tus manos para resolver es la libertad de una persona y también decidir si existe delito, responsabilidad y el tema de la reparación del daño, porque pues, tenemos que cuidar en un plano de igualdad procesal tanto a la víctima como a la persona que es acusada. Entonces, son derechos de gran importancia los que tenemos en nuestro poder para resolver. Y yo diría, inclusive desde su actual posición y a la que aspira, es revisar cómo hacemos esto para las víctimas, para los que son imputados, cómo lo hacemos los funcionarios judiciales, ¿no? Claro. Y que es una tarea más complicada todavía porque no es nada más lo que usted diga, es analizar lo que el otro hizo y Sí. tratar de dar la mejor solución, ¿no? Efectivamente, así es, o sea, son cargos de gran responsabilidad y sobre todo porque tú vas a decidir si a una persona la vas a absolver o la vas a condenar sin importar los años. Bueno, los años al fin y al cabo son los que están establecidos en la ley y tú vas a determinar una sanción, una pena con sustento en el material probatorio que te hayan ofrecido y sustentado. Ahora, regresando un poco tal vez al tema de la elección candidata, eh, yo le soy muy honesto, ¿no? A mí también me han surgido muchas dudas de, bueno, ¿y dónde debo votar? ¿Cómo es el tema de, porque yo siento que va a tener como muchas boletas y no sé en realidad bien el mecanismo, no sé si a otros les pase, yo espero que no sea el único, ¿verdad? Pero, o al contrario, no No, sé, no, pero no, 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 no. ¿cómo vamos a ejercer el voto? Fíjate, dentro de los cambios que es de la ciudadanía que ahora tiene que elegir jueces, magistrados y ministros, ahora los que aspiramos a algún cargo del Poder Judicial tenemos que hacer campaña, labor de campo, también viene un voto completamente distinto. Ok, ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados como ciudadanos que cuando hay votaciones vamos y vemos unas boletas donde aparece el logotipo de un partido político o bien la foto del o la candidata. Ahora no, son boletas completamente distintas. ¿Y por qué? Para estas elecciones, fíjate que al estado de Puebla lo dividen en 2 distritos, Distrito 1 y Distrito 2, norte y sur, ok, generando un equilibrio por el índice poblacional. Como somos muchos candidatos, también a los candidatos nos dividen. Algunos nos mandan al sur y otros al norte. Implica que nosotros tenemos que hacer campaña en el distrito electoral que nos ha sido asignado. En el caso de la suscrita, me asignaron el distrito 1 que corresponde al norte de la capital y del estado. Tengo que hacer campaña en todos estos municipios o bien distritos federales y estas personas tendrán que votar en su momento por mí. Pero fíjate que ahora vamos a encontrar en la urna 6 boletas de distintos colores. ok, Vamos a elegir ministros y ministras. En esta boleta, pues, es de color morado. Luego vamos a elegir magistrados del Tribunal Superior, de los regionales, del Tribunal de Disciplina Judicial, que por primera vez se van a elegir magistrados sobre este tema, que forma parte de la reforma del Poder Judicial de la Federación. Anteriormente teníamos el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia, que eran representados solo por una persona. Esta persona concentraba la titularidad de ambos, la cuestión administrativa y también la función jurisdiccional. Entonces, esa reforma ahora divide la función jurisdiccional y el Tribunal de Disciplina, que se conforma
con 5 magistrados. De ahí nos vamos a pasar a la elección de magistrados de circuito y después a los jueces de distrito. Yo me concentro en la boleta rosa, Nos toca porque el color rosa, entonces. nos toca el Ok, color rosa. sí, De todas las 6 boletas que ese día nos van a dar de distintos colores, una de ellas es para el cargo de magistradas y magistrados de circuito. En esa boleta, pues vamos a tener, aparte, fíjate, en esta boleta vamos a hacer una subdivisión. Así ok, como tenemos 6 boletas de distintos colores, hay algunas boletas que van a ser a nivel nacional y otras a nivel estatal. ¿Cuáles, por ejemplo? Donde vamos a elegir magistrados de circuito, los regionales y también los jueces de distrito. En este supuesto, en la boleta rosa, pues no solamente la ciudadanía va a elegir a magistrados o magistradas en materia penal, también civil, laboral y administrativo. Entonces, aquí todas las boletas llevan la misma mecánica: columna mujeres, columna hombres. ok. A todos los candidatos ya nos han asignado un número progresivo que no se repite. En el caso de la suscrita, me asignaron el número 13, que es de la buena suerte, ¿eh? Claro que sí, Porque yo pero no lo que no se escuché. te ¿Qué vaya a número? ¿Qué olvidar, número? el No lo escuché. 13, el 13. 13, claro. Entonces, columna mujeres, columna hombres, y cada uno de los candidatos, luego del número que nos asignaron, viene el poder que nos postula. Te había comentado que parte de la transformación ahora era nosotros teníamos que hacer nuestro registro en cada uno de los poderes que uno quisiera. Entonces, en mi caso viene el 13, luego PE, que es el poder que me postula, y viene un recuadro como de color verde y ahí dice penal. E inmediatamente después viene Muñoz Pérez María Guadalupe. Entonces, espero contar con tu voto y con todo tu auditorio, por supuesto, Ya que no escucharon. se les olvide. ¿Cómo me van a favorecer con su voto? Bueno, colocando el número 13 en la parte superior en ese recuadro del mismo color o, en su defecto, subrayando su nombre. Ok. Con eso me estarían favoreciendo con su voto. Entonces, son unas boletas extraordinarias que nunca antes las habíamos visto. Incluso el tamaño de la boleta va a cambiar. La de los ministros tengo entendido que va a ser hoja tamaño carta y las demás media carta. Ok. Entonces no vamos a ver logotipo de algún partido, no vamos a ver foto de ningún candidato, solo el número, poder que te postula, la materia a la que aspiras y tu nombre completo. Entonces, es otro cambio. Sí, porque ya llegas, o sea, no es llegar a ver quién, es porque ya te informaste y porque ya sabes por quién vas a votar. Incluso en la página oficial del INE existe el micrositio Conóceles y practica tu voto, porque vuelvo a lo mismo, es una elección diferente a todas las que hemos estado acostumbrados por años, por años. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a conocer la trayectoria del candidato o la candidata en este micrositio? Quienes te conocen, pues bueno, ya saben más o menos tu trayectoria, pero las personas que no te conocen, pues les pido que puedan ingresar a esta página para que no únicamente conozcan mi trayectoria, sino también la de los demás candidatos y que hagan un contraste, una comparación, para que el día de las elecciones emitan su voto objetivo y razonado. A mí me queda más claro y les nada recordarles, es boleta rosa. Boleta rosa número 13, por favor, que no se les olvide, ¿eh? Sí. Ahora, candidata, retomando un poco tal vez con lo que hemos iniciado, el tema de la reforma, ¿no? El por qué, el para qué de la reforma. A mí me quedó me marcó mucho, diría yo, cuando leí el proyecto de reforma, como desde las primeras líneas cita y dice, ¿no? Que esta reforma derivó de un alejamiento que existía entre sociedad y justicia. Efectivamente. Y yo entiendo bueno, tendamos un puente entre ambas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos temas pendientes, porque hay áreas de oportunidad en las que tal vez, o no tal vez, en las que es muy necesario poner un poquito más de atención, poner mayor énfasis. De todos estos temas pendientes, ¿cuál sería uno de los que usted ve que es muy importante prestarle esta atención? Fíjate que con el transcurso del tiempo, pues vamos cambiando nuestra forma de juzgar. Te digo que tengo 25 años de trabajar aquí en el Poder Judicial del Estado de Puebla, pero en esa época, pues el cómo valorabas una prueba, pues cambia. Y fue cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque hubo reformas a la Constitución,
porque aun cuando existían los tratados internacionales, no los aplicábamos realmente al momento de valorar y hacíamos una valoración tasada y hacemos ahora la transición a una valoración libre y lógica. ¿Y qué es lo que trae aparejada? Que esta inclusión de los tratados internacionales vienen distintas formas de cómo tenemos que juzgar con perspectiva de infancia, de género. Y uno de los temas que se están empezando a visibilizar y de los que se han ido transformando para juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la figura de la mujer, pues históricamente había estado en desventaja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar condiciones para colocarla en un plano de igualdad procesal y juzgar con esa perspectiva. Fíjate que un tema muy importante que ha estado pasando y que no podemos dejar de ver y que estaba muy al olvido y que la conducta ha existido, la violencia vicaria, porque tenemos más común lo que es la violencia familiar, pero no esta forma de ejecución distinta, que generas, yo creo que un daño hasta mayor, porque no únicamente a la persona que recibe la agresión, sino también a quienes utilizas como mero instrumento, porque en este tipo de conductas se utiliza a las hijas o los hijos para controlar, para dañar, para controlar a la víctima. Y es una conducta que había existido, pero que no había sido visibilizada y que con el transcurso del tiempo se han ido viendo estas acciones que incumben al derecho penal y que tú tienes que juzgar con esa perspectiva de género. Entonces, poco a poco tienes que ir cambiando también tu forma de juzgar y también de cómo vas a valorar las pruebas. ¿Qué, qué mecanismos legales ahí tendríamos para atender este fenómeno de violencia de género, de violencia vicaria? Fíjate que aquí tendríamos dos opciones, lo que sería en materia civil, materia familiar, Sí. y la otra en materia penal, que también esa cultura, esa sensibilidad de los servidores públicos es la que tenemos que, que despertar, ¿no? Porque muchas veces podemos ser un poco indiferentes a ese tipo de conductas y por eso son pocos los asuntos que han llegado. Es un tema muy reciente, prácticamente estamos hablando del 2022 aproximadamente, que aun cuando existía, no, pero ¿qué es lo que pasa? Las personas que han sufrido este tipo de agresión se han enfrentado a una serie de circunstancias desde el momento en que presentan su denuncia, el decir, no, pues corresponde al derecho civil, no, corresponde al derecho penal. Entonces, bueno, ¿quién va a solucionar mi problema? Se enfrentan a este tipo de situaciones y luego cuando ya llegan contigo tienes que empezar a visibilizar, ¿no? Fíjate que en concreto me tocó un asunto que me llamó la atención, Sí, porque incluso la defensa, digo, y también la defensa, ¿qué es lo que va a hacer? Sin importar pública o privada, va a defender. claro. Entonces, cuando tengo un asunto en concreto, me dicen, a ver, aquí no hubo golpes, no hubo amenazas, no hubo violencia verbal, no hubo violencia patrimonial. Y voy analizando lo que requiere esa conducta de violencia familiar. Y digo, tienes razón la defensa, pues sí, no tengo, incluso el material probatorio no me revelaba. Pero fíjate que analizas la situación en su conjunto y dices, pero aquí creo que el daño fue mayor porque privaron a la víctima y también al instrumento, que son las niñas o los niños, los hijos, en este caso al hijo, lo privaron del derecho de convivir con mamá y con papá. Entonces, el daño es mayor porque el crecer con la ausencia de esa figura de mamá, pues a la larga sí te impacta. Y resulta que después de determinado tiempo que tú creciste pensando que no tienes mamá y tienes una mamá que te estaba buscando y que te quería pasar contigo desde que empezaste a caminar, cuando empezaste a hablar, los primeros días que te llevan a la escuela y que se les prohibió ese derecho de convivir. Entonces dices, el daño quizás es hasta mayor, porque con unas lesiones, bueno, ya sabes, se clasifican más, menos de 15 días, ya sabes que si tienes algún tratamiento médico, se cura de esa lesión, pero a veces tarda más esa afectación psicológica, emocional en reparar que este tipo de lesiones. Entonces tenemos que empezar a visibilizar porque
es cuando tú tienes que aprender a juzgar con perspectiva de género, en otro tipo de asuntos, con perspectiva de infancia, cuando estamos en presencia de personas vulnerables por la edad, por el género, de personas migrantes. Entonces, todo eso tú tienes que analizar, pero siempre he dicho, fíjate, cada asunto es en particular y tienes que analizarlo en el contexto, en cómo se está generando la conducta, porque tienes pruebas completamente diferentes en cada asunto. Pero mire, candidata, me queda muy claro ahora que le escucho, lo que reflexiono es la importancia de la experiencia. Y lo que estamos viendo me parece que es como si hubiéramos entrado a la mente de la jueza, en ese momento actuaba como jueza, y poder escuchar su debate interno. ¿Por qué? Porque dice, ok, escucho estos hechos, escucho estas pruebas, o datos de prueba, ¿verdad? Es el término Dato, correcto. medio, prueba. Escucho la prueba y digo, no encuentro que esto sea una conducta delictiva. De inicio, ¿no? De Es el inicio. pensamiento de inicio. Pero más allá del manual de lo que es la perspectiva de género, el sentido de la perspectiva lo imprimió en ese pensamiento, ¿no? Aunque de inicio veo un poco complicado, pero poniéndome estos lentes de perspectiva de género o tratando de entender el contexto de violencia que se está viviendo, que están viviendo la familia en total, sí puedo detectar el delito, ¿no? ¿Por qué hago este ejercicio? Y esto lo dan, me parece que es la experiencia, porque además, para todos los que no, esto lo hace en cuestión de minutos dentro de la audiencia. Sí, Es una claro. cosa que es Sí, no, rapidísima. fíjate que cuando yo empecé a trabajar y cuando me nombran secretaria proyectista, pues empezaba con mis resoluciones, pero ya después, cuando ya te nombran juez y tú tienes que resolver, cambia, porque como proyectista le dabas cuenta a tu juez, a tus magistrados, y al final de cuentas, pues ellos firmaban, ¿no? Sí, claro. Pero ahora tú, ya como titular de un juzgado, tú decides si a esa persona le vas a imponer una medida cautelar para privarlo de la libertad o no, Y enfrente de las personas. en frente de las personas. Y fíjate, después de que me costaba, al principio me costó mucho despojarme de lo tradicional Sí, y después me acostumbré a resolver en oralidad, como que se me hacía más práctico, claro. porque empiezas a desarrollar una habilidad de escuchar y vas empezando a razonar, que esa es una forma de cómo vas a valorar ahora de manera lógica, y te vas formando tu propia resolución. Y luego ya de confrontar a las partes, pues ya emites tu resolución. Y yo prefiero la oralidad. Entonces, ahora esto de la reforma, pues igual al principio renuncia por parte de la ciudadanía, pero pues es un cambio y tenemos que adecuarnos. Y si no te amoldas a las reformas, a la transformación, pues entonces no vas a formar parte del nuevo contexto social. Te vuelvo a decir, las conductas que anteriormente eran visibilizadas ahora también, pero ya son formas distintas, o incluso la inclusión de los medios tecnológicos que antes no estaban. Y ahora los incluimos hasta para el desarrollo de nuestras audiencias. Y anteriormente en este otro sistema, pues no. Entonces es ir transitando y adecuarnos al nuevo contexto social. Y con esto que hemos dicho, para usted, ¿cuál sería su opinión, su conclusión de cuál es el papel de las personas juzgadoras frente a este fenómeno de violencia, este en particular? Bueno, el papel de las personas juzgadoras frente a este tipo de violencia, tenemos que sensibilizarnos y juzgar con perspectiva de género, que en su gran mayoría, no descarto que también se ejecute en contra de personas del género masculino. En su gran mayoría afecta a las mujeres. Es una forma de cómo le puedes generar daño o bien controlarla o manipularla. Y así utilizas a los niños, a las hijas, a los hijos como mero instrumento. Entonces, ¿cuál es el papel de la autoridad jurisdiccional? Pues ponerte unos lentes de perspectiva de género, advertir esta desventaja, porque muchas veces las personas están en una relación de sometimiento porque resulta que el agresor es el proveedor económico. No, es terrible. Y si tú lo apartas, empiezan, ¿y ahora quién me va a mantener? Y mis hijos. Entonces, te das cuenta que a partir de ahí está en una situación de desventaja y es capaz de tolerar muchas cosas y que no visibiliza. Entonces, como juzgadores,
tienes que aprender a advertir estas desventajas. Que a mí me sorprende mucho, ¿no? Cómo lo hacen en cuestión de minutos. Y ahora, bueno, ahora lo va a hacer, pero ya con un poco más de tiempo, ¿no? Ahí revisando en materia federal, ¿no? Sí, habrá que esperar el 1 de junio, que es lo principal. ¿Cuándo dan los resultados? El 15 de junio. Es de que son elecciones distintas. Sí, Esta vez vuelvo a lo mismo. Hay que fomentar la cultura del voto. De verdad, que tu auditorio sean portavoz de esta forma de cómo se va a ejercer el voto. Que lo transmitan a terceras personas que desconocen la importancia de estas nuevas elecciones y de cómo nos van a dar las 6 boletas, cómo vamos a diferenciar el color, cómo tenemos que ejercer al voto, que ahora va a ser colocando un número o bien subrayando el nombre de la candidata o del candidato, porque solamente así vamos a generar un cambio y estamos generando la cultura del voto en una forma completamente distinta que para mí va a ser el inicio de muchas campañas. y todo nuestro reconocimiento por parte de Seúl, porque en verdad vemos que su tema es un tema de vocación, ¿no? Es desde la joven que llegó al juzgado a pedir, déjenme costurar, Sí, déjenme, efectivamente. déjenme hacer un Que me den la acuerdo. oportunidad de entrar a trabajar para que vean mi trabajo. Es lo único que yo pedía y yo creo que ahora también lo vuelvo a pedir. Claro, y También lo vuelvo ya a pasó por pedir. el filtro, ya hizo examen de oposición para ser jueza, Ya. ya pasó eso, y ahora igual otra vez, ¿no? Y ahora otra vez pido que me den la oportunidad de que conozcan mi trabajo. Eso es lo único que les pido. ¿Cómo la podemos encontrar en Pues a través de mis redes sociales, que es la forma en cómo estamos ejerciendo nuestra campaña, y soy muy, muy original. Me pueden encontrar como María Guadalupe Muñoz Pérez y ahí pueden consultar mi trayectoria. También recuerden, en la página oficial del INE existe un micrositio donde dice conóceles y practica tu voto, con autonomía de que aquí más o menos ya les di un antecedente de lo que implica mi trayectoria. Espero contar con el voto de todos ustedes y también que invitemos a todos nuestros familiares, amigos, conocidos, que fomentemos esta cultura del voto y no se les olvide que el día 1 de junio tenemos que ir a cumplir como ciudadanos para elegir a los jueces, magistrados y ministros que queremos. Además de que deben recordar que sea algo, boleta rosa, número 13. Boleta Rosa? Y No se después, te olvide, no, ¿eh? no, 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 yo voy a ver, tengo que verlo, como salimos. ¿Sabe? No, nada más agradecerle que haya estado con nosotros. Sabemos que está muy, muy ocupada entre su labor y la campaña y pues que se haya dado este espacio para platicar con nosotros, ¿no? De antemano te agradezco a ti y sobre todo a Seulber. Muchísimas gracias por este espacio que me están dando. Les agradezco y quedo a sus órdenes. Estamos en otro capítulo después de La Voz del Derecho. Muchas gracias a todos nuestros amigos de la comunidad de Seúl.